¿Qué tal, Darío, Angie, Fausto? Buen día para ustedes y la Buen audiencia. día. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿qué hacemos con esta economía o qué quiere decir esto que nos dicen desde economía de que el país no va a emitir más billete? ¿Qué se busca con esta no emisión para que sea noticia? Digo que el país no va a emitir más. Bueno, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos en términos fiscales. Es el modelo que ha dicho Milei que iba a implementar incluso en su campaña electoral, ¿no es cierto? Y para hacer un ajuste fiscal se tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera es no gastar más de lo que recaudás. Esa es la premisa básica de tratar de equilibrar las cuentas públicas. En la primera etapa del gobierno de Milei, los primeros 6 meses, te diría, Milei pasó lo que se llama la motosierra y la licuación o la licuadora, y de esa manera redujo el gasto público a la mínima expresión, fundamentalmente cortando la obra pública y también fondos discrecionales a las provincias, transferencias automáticas, fondos a las universidades en su momento, es decir, distintos fondos del Estado al transporte del interior, distintos fondos del Estado que hicieron que se reduzca significativamente el gasto público. Eso, sumado al aumento del impuesto país, implicó, por un lado, entonces, una mayor recaudación tributaria por el impuesto país, que fue muy significativa, y una reducción brutal del gasto público. De esa manera, equilibró las cuentas públicas, eliminó el déficit fiscal y entonces eliminó el primer grifo de emisión monetaria, porque el déficit fiscal se financia o con emisión monetaria, le das la maquinita, o te endeudás. Claro. Como Argentina ya capacidad de endeudamiento ya no tiene, ya le debemos a todo el mundo, entonces había que cortar la emisión monetaria. La decidió hacer de esa manera, eso generó un fuerte proceso recesivo de la economía, ¿no es cierto? Que es el que estamos atravesando, producto justamente de ese brutal ajuste fiscal. La segunda fuente de emisión tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda, pero no la deuda externa, esta que la tenemos que pagar en dólares, sino lo que se llama los pasivos remunerados del Banco Central, que habrán escuchado por todos lados esa frase. Sí. Eso es LELIQs o letras que emitió el Banco Central para financiar al Tesoro Nacional, es decir, el déficit fiscal, otra vez. Entonces, ahora el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, hicieron una conferencia de prensa hace unos días, la recordarán, donde Bausili dice, miren, esta deuda no es del Banco Central, llévensela a ustedes, le dice a Caputo, que sos el Tesoro Nacional, llévensela porque ya no la voy a financiar más yo desde el Banco Central. Y entonces de esa manera también eliminan la emisión para pagar intereses de los pasivos remunerados del Banco Central. Y el tercer grifo que les quedaba es el que cortaron ahora en esta última medida que tiene que ver con la intervención en el mercado cambiario. Argentina tiene un cepo cambiario, tiene un montón de regulaciones y tiene distintas cotizaciones. El dólar oficial está a 930 pesos. Ese es el mercado único libre de cambios, 930 pesos, pero tiene un montón de dólares aparte. Claro. Que se generan justamente por la restricción, por el cepo. Fundamentalmente dólares financieros, contado con liqui y MEP, y obviamente el dólar blue o el dólar paralelo libre. La diferencia en los últimos días se había ampliado, como decías vos, Darío, a 1.500 pesos esos dólares paralelos o financieros, y la brecha se había ampliado al 60%. Eso genera un montón de distorsiones en el mercado cambiario. Entonces ahora la decisión es que el Banco Central va a comprar los dólares de los exportadores y va a intervenir directamente en el contado con liqui vendiendo los dólares que recibe de los exportadores, pero por la diferencia de la brecha, es decir, compra a 930 y vende a 1.500, ahora ayer bajó a 1.400. La diferencia es lo que puede arbitrar en el mercado y evita tener que emitir pesos para comprar esos dólares a los exportadores. Entonces, terminó cerrando el tercer grifo de emisión monetaria. Eso va a producir una escasez de pesos tremenda en la economía. El peso va a ser un bien preciado en la economía y Milei dice, bueno, si el peso va a ser un bien preciado, el dólar va a dejar de serlo y va a bajar la cotización. Y por otra parte, nadie va a tener un peso para comprar dólares. Entonces también la cotización debería tender a bajar. ¿Qué busca con esto?
reducir la brecha y ser el paso previo a la liberación del tipo de cambio, a la unificación y a la salida del cepo. Claro. ¿Y no es peligroso jugar en ese límite, que también lo veía con la inflación? Bueno, la gente no va a tener plata, por lo tanto no va a comprar, entonces van a bajar los precios porque la gente no tiene plata para comprar. ¿Hasta qué punto se puede jugar en esa línea tan finita, tan delgada de achico todo tanto que la economía, bueno, tiende como a bajar también, a achicarse este globo que tuvimos en algún momento? Esa es la contracara negativa de un programa tan ajustador desde el punto de vista fiscal y ahora monetario. Porque la contracara es la recesión económica, que ya la estamos viendo. Hay disminuciones del 20-30% en cada rubro de actividad económica, el que tomes. Entonces, un modelo de estas características, donde vos restringís tanto, ajustás tanto, va a generar más recesión económica. La caída famosa esa en B, vieron que dice que la caída es en B y la recuperación en B, eso se ve cada vez más lejano. Más bien todas las consultoras están hablando de una caída en B que todavía no sabemos hasta dónde va a caer y una recuperación muy lenta, tenue, casi como una L, ¿no es cierto? Y una prolongación de ese proceso recesivo. El problema es que los procesos recesivos extensos traen aparejados un alta en el desempleo. Fíjense que en el último indicador el desempleo en la Argentina subió 2 puntos. ¿Por qué? Porque los comercios venden menos. Si los comercios venden menos, las fábricas tienen que fabricar menos, a las industrias tienen que fabricar menos, y en ese sentido, bueno, obviamente se puede producir una situación compleja de la economía. Claro, claro. Pensábamos, lo decíamos ayer, lo normal es decir, bueno, el litro de nafta vale $1, el litro de leche vale $1. Si este dólar de hoy 1.400 y algo, no va a llevar, encima de esta recesión al máximo que tenemos, a que haya inflación, que los precios sigan aumentando. ¿Cómo haces para no correr detrás todo el tiempo de una inflación que no va a bajar y va a estar dentro de ese 4 o 5 que tenemos hoy? Bueno, 2 cuestiones con eso. Primero, la historia económica argentina indica que cada devaluación cambiaria, cada elevación del tipo de cambio se traslada a precios. Entonces, correcto lo que dicen, si el dólar se me fue a 1.400, 1.500, es posible que en algún momento el corrimiento de precios aparezca. ¿Por qué? Porque en el proceso productivo argentino hay mucha materia prima e insumo importado. Entonces, cuando me elevan el tipo de cambio, si encima tengo un cepo y no puedo acceder al dólar de 930, al dólar libre, los precios empiezan a cotizarse en el dólar que vos podés acceder, que es el contado con liqui, el MEP o el blue en el peor de los casos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que empiece a haber un corrimiento otra vez a precios. Ahora, en un proceso recesivo donde la caída de las ventas es significativa, puede ser que eso se demore un poco más, porque si ya no hay ventas, si vos encima aumentás los precios otra vez, es posible que vendas cada vez menos. Y aparte, hay como una cobertura inflacionaria en el precio que permite entonces estirar ese tiempo hasta que se traslade a precios una devaluación de este tipo. Entonces, eso por un lado. Y después, por el otro lado, el gobierno, obviamente, lo único que tiene para mostrar hasta ahora es el descenso de la inflación de 25 puntos en diciembre a 4.2, 4.6 en los últimos 2 meses. Pero esta última etapa de bajar de 4.2, 4.6 a un número razonable, que sería 0.3, 0.4, como tiene cualquier país del mundo mensualmente, bueno, esa es la parte más difícil. Sobre todo que la Argentina todavía tiene mucha intervención en los precios. Por ejemplo, tarifas. Que el gobierno viene postergando el aumento de las tarifas, la liberación del precio de las tarifas, porque sabe que si aumenta la luz, el gas y el agua, automáticamente eso sí se le traslada a precios. Fernando, te quería consultar, bueno, los últimos días se conoció que Argentina otra vez tuvo la inflación más alta del mundo en este sentido, y entendiendo de que por ahí en los medios se quiere decir que la inflación baja, pero el consumo también está bajando. ¿Qué es preferible? ¿Que baje la inflación o que tener un consumo bueno? Digo,
porque en términos de obra pública, en términos de que las fábricas por ahí despiden porque están produciendo menos, porque baja el consumo, en ese sentido te quería preguntar si es preferible que baje la inflación o que tener una inflación alta y que el consumidor pueda consumir mucho más. Bueno, las dos cosas. Los países desarrollados del mundo tienen una fuerte tracción en el consumo y la inversión, que eso aumenta el Producto Bruto Interno, es decir, hace crecer al país para que vos tengas renta para distribuir y generás empleo de calidad y de cantidad, y a su vez tienen inflaciones anuales del 3-4% al año. Claro. Entonces, no es una u otra, son las dos. Argentina hasta ahora lo que no ha demostrado el gobierno de Milei es un programa de crecimiento y de estabilidad económica en el tiempo. Eso es lo que falta. Quizá sea una primera etapa planteada por el gobierno nacional de esta reducción drástica del gasto público, congelando, paralizando la obra pública y haciendo los ajustes fiscales que está llevando adelante, que efectivamente son muy dolorosos. Quizás sea una primera etapa. Hasta acá el gobierno de Milei no ha mostrado cuál es su programa de crecimiento de la economía y de estabilización en el tiempo que permita tener estas dos condiciones que bien mencionás. Un país creciendo, trabajando y desarrollándose y distribuyendo renta, y otra tiene que ver con la inflación estabilizada a través del tiempo. Porque ahora pareciera que está la inflación. Primero que, como bien decís, es la inflación más alta del mundo, 280% interanual. En lo que va del año, 80%. Es decir, son índices que son una barbaridad todavía, ¿no es cierto? Entonces, hoy coexiste una inflación alta con una recesión económica, que eso se llama estanflación, que es el peor de los escenarios para la economía, y no tenemos, por lo menos no se vislumbra claramente, un programa de estabilidad y de crecimiento económico hacia el futuro que Argentina sí necesita. Fernando, yo quiero hacerte, dos consultas. Una tiene que ver con el cepo cambiario para entender, o por ahí para que la gente entienda, bajarlo, ¿no?, al plano de nuestros oyentes. ¿Vos crees que era una buena medida el cepo cambiario que ahora se está realizando? O sea, ya no, sacarlo es algo bueno. Y después preguntarte por si era necesario, ¿no?, hacer todo esto que estabas hablando recién de esta reducción fiscal en la Argentina. Tan drástica al menos, o si era necesaria. El cepo cambiario no es nunca una buena medida. Nunca. Muy pocos países en el mundo tienen cepos cambiarios. ¿Por qué lo tiene la Argentina? Y en todo caso en la Argentina es necesario, que no significa que sea bueno, porque Argentina tiene una economía bimonetaria, ¿no es cierto? Coexisten pesos y dólares en la economía permanentemente. Incluso hay mercados que hasta son dolarizados. Si vos vas a comprar un inmueble, un departamento, una casa, directamente el precio te lo pasan en dólares, ni siquiera en pesos. Entonces, esa coexistencia bimonetaria en la Argentina hace que vos tengas que cuidar los pocos dólares que tenés. En la Argentina el dólar es un bien escaso. Entonces, si vos tenés una economía bimonetaria que necesita los dólares para el aparato productivo, porque vos tenés que importar, como les decía recién, mucha materia prima, insumos, maquinaria, tecnología, un montón de cosas, para tu proceso productivo, por ejemplo, la industria automotriz, y esos dólares son escasos, vos los tenés que cuidar de alguna manera para que no se te vayan libremente esos dólares. Entonces hubo que poner como necesidad un cepo cambiario justamente para preservar los pocos dólares que vos tenés destinados al aparato productivo de la Argentina y que no se te fuguen por otros motivos. Entonces, eso no deja de ser un corset. Entonces tiene que ser una medida provisoria, preventiva, hasta que la Argentina logre generar los dólares necesarios que necesita. ¿Cómo se generan esos dólares? Con un proceso exportador fuerte. Vos le tenés que vender al mundo distintas cuestiones, no solo materia prima como vende la Argentina o productos primarios del campo, sino que tenés que agregar valor. Eso es lo que no hemos podido hacer. Entonces, Argentina tiene que tener un programa de crecimiento económico que le permita tener un ingreso extraordinario de dólares, sea vía exportaciones o vía inversión directa, que es lo que no va a ocurrir habiendo cepo, porque nadie va a traer $1 a la Argentina si vos no se lo dejás llevar de nuevo. Entonces,
tenés que diseñar un programa económico que te permita contar con un bien que hoy es escaso, tenerlo en mayor cantidad para poder liberar el cepo. Por eso las condiciones no están para liberar el cepo, porque no hay dólares para afrontar la demanda que vos tendrías si liberás el tipo de cambio. Así que es necesario, pero no es una buena medida. Y no veo en lo inmediato, por lo menos, una fecha cierta del levantamiento del cepo. Fíjate que ni el propio ministro Caputo lo puede decir, porque tiene que haber condiciones previas, preexistentes para el levantamiento del cepo. Y una de ellas, lo ha dicho el propio presidente Milei en un tuit, es la convergencia de la devaluación cambiaria y la inflación a cero. Entonces, todavía estamos muy lejos de eso, y por otra parte necesitas dólares frescos para que si el día de mañana levantan las restricciones y todo el mundo se va al dólar, no se produzca una corrida cambiaria. La última por el horario, no por lo rico de la charla. Estamos hablando, y va más a título personal, estamos hablando de medidas, pero ¿ves un plan? O sea, estos son como todas medidas de urgencia que hubo que tomar o que decidió este gobierno tomar. Y estamos en 6 meses de gestión. Tenemos de mínima 3 años y medio por delante. ¿Ves un plan de gobierno para esta recuperación económica o por ahora son solo medidas? Por ahora son solo medidas. Argentina, a mi criterio, necesita una profunda reforma tributaria, que el paquete fiscal no era una reforma profunda tributaria, sino una modificación de algunos tributos. Necesita una profunda reforma laboral y necesita un plan de desarrollo y crecimiento económico. Hasta acá, por lo menos yo, no lo veo. No vislumbro que haya un programa en ese sentido. Veo un fuerte ajuste fiscal, una fuerte reducción de política fiscal y monetaria ahora con esta restricción última del gobierno de estos últimos días, y solamente el ajuste de las cuentas públicas sin por ahora exteriorizar Milei un programa de crecimiento y de desarrollo económico. No ha dicho cómo va a levantar el cepo cambiario, no ha dicho cómo va a generar puestos de empleo y no ha dicho cómo Argentina va a crecer, hacia qué sector va a desarrollar la economía del país. Si es el campo, si es la industria, si es la economía del conocimiento. Hasta acá no veo yo, por lo menos, un programa de crecimiento económico para una etapa posterior. Puede ser que Milei tenga en su cabeza, en primera etapa, acomodar las cuentas públicas como sea, con un fuerte ajuste fiscal, con el costo que eso signifique, con el proceso recesivo que ha generado y que se va a seguir profundizando, generando desempleo incluso, y luego exteriorice, exprese un programa de desarrollo y crecimiento de la economía. Hasta acá no lo vemos. Bien. Bueno, Fernando, está bueno hablar de economía y poder traducir algunos conceptos de esta forma tan clara. Te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, ya tendremos más oportunidades. Además está bueno esto de hacer radio y poder vernos también a través de la tecnología, así que está bueno como periodistas y también para quienes están viendo el producto o escuchando el producto también está bueno. Así que gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muy buenos días.